Muy buenos días amigos, como siempre les agradecemos el tiempo que se toma de poder escuchar este programa, la palabra de Dios en la familia. Esperamos que sea de bendición para su vida y les avisamos también, les recordamos de que estamos ya en este mes, vamos a estar transmitiendo el programa los sábados a las 10:30 de la mañana y los domingos a las 10 vamos a estar con esta programación para que nos acompañe. Vamos a estar solamente este mes, vamos los sábados y domingos para que pueda sintonizarnos. Y para aprovechar el tiempo, vamos a entrar con el mensaje de hoy y quiero hablar sobre este tema. En la iglesia en estos días estuvimos dando un curso y estudiando un libro que se me hizo interesante y voy a tocar algunos puntos que vimos sobre ese libro. Los voy a tratar en este programa porque se me hacen interesantes, creo que son importantes, entonces voy a tratar algunos de esos puntos en este programa. Y uno de esos puntos dice ¿qué es recibir a Cristo? Es una pregunta, ¿qué es recibir a Cristo? Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, hay una historia sobre Pablo y uno de los carceleros, específicamente el verso 30, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 30, le pregunta al carcelero al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la escritora se llama Louisa J. de Walker, de ese libro, y el libro se llama Evangelismo Dinámico por la escritora Louisa J. de Walker. Ahí fue donde tomé este tema y vamos a ver este punto. Les decía de que es importante. El hermano Moisés trataba esta serie acerca del anticristo y la segunda venida, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Jesús. Y daba este mensaje, pero también daba y decía de que nosotros no tenemos que pasar por la gran tribulación, no tenemos que pasar por todos esos problemas, por todas esas guerras, hambres y todo lo que se va a vivir en ese periodo. Y la Biblia nos da la salida, nos da una solución, nos da la manera de escapar. La Biblia dice también de que nosotros vamos a escapar tenemos esa oportunidad de poder ser arrebatados antes de que todas esas cosas pasen. Entonces, y estar en las bodas del Cordero, estar con Jesús celebrando las bodas en la cena, mientras aquí en la tierra hay sufrimiento, hay guerras, hay pestes y todas esas cosas. Allá en el cielo dice la Biblia que va a haber una gran cena, va a haber una celebración. Y ese es el propósito de este mensaje, de que nosotros escapemos de todo eso. Y para eso surge esa pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Lo que le dijo este carcelero, lo que le preguntó el carcelero al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otra ocasión le preguntó un joven también, un hombre a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces son preguntas que son importantes y que necesitan ser contestadas, necesitan una respuesta. Y aquí vamos a ver qué es lo que conlleva. Nosotros lo hemos dicho también en este programa, les hemos invitado a que acepten a Cristo, a que reciban a Cristo, a que le abran su corazón a Cristo. Y tal vez usted no entienda el concepto, lo que eso significa, y esos son los pasos que vamos a tratar en esta mañana. ¿Qué es recibir a Cristo? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué es recibir a Cristo? El carcelero preguntó ahí en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el primer paso que tenemos que hacer para ser salvos, para recibir a Cristo, es precisamente creer en Jesús.
creer en lo que Él dijo que era, quién era, creer en lo que Él dejó escrito, creer a su palabra, creer en Él. La Biblia dice de que el mismo Jesús dijo de que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera como nosotros podemos obtener la vida eterna. No hay otra manera cómo podemos llegar al Padre, cómo podemos ser salvos, sino solamente por medio de Jesús. Entonces, lo primero, el primer paso que tenemos que dar, lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. ¿Por qué creer en Jesús? Porque hay muchas personas que tal vez creen en sus buenas obras, algunas personas creen de que ellas son buenas personas, entonces no creen en Jesús, sino que creen en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos son. Y aún dice ahí en Proverbios capítulo 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces no hay otra manera, no hay otra forma como nosotros podemos ser salvos, sino que solamente por medio de Jesús. Solamente creyendo en Él. Ahí en el Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 al 9, dice de que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, creer primeramente en Jesús, la manera en que podemos escapar, podemos obtener la vida eterna, la manera en que podemos ser salvos y escapar de la ira que vendrá es aceptar o creer en Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer, creer en Jesús, no creer en nuestras propias obras, no creer en nosotros mismos y no creer en los caminos también que tal vez el mundo nos ofrece, las religiones tal vez nos ofrezcan, la filosofía nos ofrezcan, sino que solamente creer en Jesús, porque Él es el camino, Él es la puerta. Dice también la Biblia de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, solamente por medio de Jesús. Eso es lo primero, creer en Jesús. El segundo paso es arrepentirse del pecado. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? También creo que es algo que escuchamos, pero a veces hay palabras que no entendemos el significado o no tenemos claro el concepto de esas palabras. Y dice arrepentirse es metanoia. Dice es un cambio de actitud o de propósito en la vida. Cuando Jesús, o uno de los mensajes, los primeros mensajes que Jesús predicaba cuando Él empezó su ministerio es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Juan el Bautista decía de que arrepentidos y convertidos. Los apóstoles después siguieron predicando el mismo mensaje de arrepentirse, arrepentidos y convertidos de todo corazón, decían los apóstoles. Entonces, arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de vivir y nuestro propósito en la vida. Eso es lo que conlleva, o parte de lo que conlleva el arrepentirse. El arrepentirse también es dolerse, sentir pena por lo que uno hizo, porque uno se desobedeció, porque uno desobedece a Dios, o uno está apartado de Dios y uno hace lo malo, o cuando uno hace lo malo y uno siente remordimiento y uno se arrepiente tal vez en ese momento, pero después uno sigue haciendo lo mismo. Entonces eso no es arrepentirse, no hay un arrepentimiento genuino. Por eso la Biblia dice de que convertidos, o sea, con el arrepentimiento tiene que llevar la conversión, que es dar media vuelta, dejar de hacer aquello y encaminarse, seguir las pisadas de Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús. Dice el escritor del libro que se llama El arte del evangelismo personal, dice, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Esto implica darle la espalda a nuestros propios deseos para seguir los de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, damos la media vuelta
abandonamos aquello que le desagrada a Dios, pues vivimos para Él, nos entregamos a Él, nos damos totalmente a Él. El apóstol Pablo decía que él era esclavo de Jesús. Entonces eso es lo que conlleva el arrepentimiento, cambiar de actitud y propósito de vida, dar la media vuelta, dejar aquello que uno estaba haciendo y volverse a Dios. Ese es el segundo paso. El tercer paso es pedir perdón. Como les decía, muchas veces nos sentimos remordimiento y solamente nos quedamos con eso. Entonces hay un arrepentimiento, sentimos ese remordimiento, nuestra conciencia nos está ahí diciendo que estamos haciendo algo malo o hicimos algo malo, pero no pedimos perdón. Es necesario pedir perdón. Dice la Biblia de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Ahí en Proverbios también dice de que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta será prosperado. Entonces es importante no solamente arrepentirnos, sino pedir perdón por aquello que hicimos mal o por aquello que estamos haciendo. Pedir perdón a Dios de todos nuestros pecados. David dice de que él pedía perdón aún por aquellos que él no conocía, aquellos que él decía, perdóname o líbrame de aquellos que me son ocultos. Entonces él confesaba aún por aquellos pecados que él no se daba cuenta, que él sin querer o inconscientemente lo hacía. Él pedía perdón aún por esos pecados. Job, hemos hablado de él también. Y Job, dice la Biblia ahí en el libro de Job, capítulo 1, que él ofrecía sacrificios por sus hijos por si alguno hubiera pecado en su corazón, por si alguno hubiera blasfemado en su pensamiento contra Dios. Entonces es importante pedir perdón a cada momento, pedir perdón todos los días, confesar nuestros pecados a Dios. Cuando vamos a la Biblia, siempre los profetas, los siervos de Dios, hombres que Dios usó, cuando empezaban su oración, ellos le pedían perdón a Dios. En toda su oración ellos pedían perdón a Dios. Aún el Padre Nuestro, una de las frases es, perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Por eso es importante no solamente arrepentirnos, sino pedir perdón. Es necesario pedir perdón por nuestros pecados. El cuarto paso es aceptar a Jesús y agradecer. Aceptar es permitirle, dejar a Jesús que Él entre a nuestras vidas, que Él dirija nuestros pasos. Eso tiene que ver con aceptar a Jesús, que sea Él como dueño de nuestras vidas, que sea Él el que dirija nuestros pasos, el que nos ayude a tomar las decisiones correctas, el que nos tome todos los días y podamos ser guiados por Él, no guiados ya por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, sino ser guiados por Jesús, por su Espíritu. Ahí en Juan capítulo 1, verso 12, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, tenemos que aceptar, el cuarto paso, tenemos que aceptar a Jesús y darle gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Como quinto paso y último, es seguir a Jesús. Dice la Biblia, Jesús le dijo en una ocasión de que si alguno quiere seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando hablamos de seguir a Jesús, esto no es solamente por un tiempo, sino que es todos los días hasta que Él venga, hasta que Él regrese o hasta que Él nos llame a su presencia. Ahí es donde empezamos una batalla todos los días, pero con la ayuda de Dios podemos sobrellevar. Dice la Biblia también, les voy a dar algunos textos, lo que mencionaba Lucas capítulo 9, verso 23, Mateo capítulo 16, verso 24, Hebreos capítulo 10, verso 38, Lucas capítulo 9, verso 62, Mateo capítulo 24, verso 13.
Son algunos de los pasajes que hablan acerca de seguir a Jesús. Y esto, como decía, dice la Biblia de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso decía de que no es solamente por un tiempo, no es solamente en lo que me dura la emoción o en lo que puedo, o en lo que estoy animado, no. Sean las luchas, sean las pruebas, en todo momento, en todo tiempo, tenemos que seguir a Jesús, permanecer. En otra ocasión, y usted puede leerlo, puede anotar esos textos, dice de que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús, es para toda la vida, es hasta que Él venga, hasta que Él regrese por su iglesia o hasta que Él nos llame a su presencia. Y esto es lo que conlleva el recibir a Cristo, el aceptar qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Primer paso habíamos dicho, creer en Jesús. El segundo paso, arrepentirnos de nuestros pecados. El tercer paso, pedir perdón. El cuarto paso, aceptar a Jesús, invitarlo a que entre en nuestro corazón y darle gracias por el sacrificio que Él hizo. Y el quinto paso es seguir sus pisadas. Puede volver a mirar este video en YouTube, ahí en nuestro canal o en nuestra página de Facebook, Las Buenas Nuevas de Hoy. Están algunos de los videos de este programa. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo programa.